Buenas tardes desde España y bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a dar en esta ocasión tratando sobre liderazgo audaz, Bold Leadership. Y en esta ocasión vamos a tener con nosotros a dos grandes profesionales de recursos humanos como son Alfonso Bermúdez y Beatriz Mayor, Martín Mayor, y me vais a permitir que os los presente rápidamente. Por un lado tenemos a Alfonso Bermúdez de la Puente, licenciado en Derecho por la UNED, que es experto de Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Politécnica de Madrid, experto en coaching y formación acreditada por la International Coaching Federation, Extraordinary Leader y Coaching for Excellence, y es director técnico en Grupo PIA y director de Recursos Humanos en distintas empresas y sectores como alimentación, automoción o finanzas. Buenas tardes, Alfonso. Hola, muy buenas tardes, Enrique, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bien, si me permitís, también os voy a presentar a Beatriz Martín Mayor, que es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Es máster en Recursos Humanos por el Centro de Estudios Garrigues y está especializada en el área de liderazgo y gestión de equipos, habilidades de comunicación, presentaciones eficaces, técnicas de ventas, etcétera. No nos olvidemos que es coach certificada por la Escuela Europea de Coaching y actualmente es consultora en Grupo PIA. Buenas tardes, Beatriz. Hola, Enrique. Buenas tardes a todos. Pues es un placer aquí teneros a ambos con nosotros para que nos habléis de esta apasionante nueva competencia del futuro que como es el liderazgo audaz, y voy a estar aquí para ayudaros y asistiros en todo lo que sea necesario. Así que os cedo la palabra. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias y de nuevo bienvenidos a todos los que estáis conectados. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar con nosotros. Vamos a estar aproximadamente una hora hablando sobre esta temática, el liderazgo audaz, como apuntaba Enrique, la nueva competencia del futuro, o así lo hemos definido, porque es verdad que cada día es un término que está presente en todo lo que estamos viendo en todas las empresas, en nuestros clientes, en notas de prensa que podemos ver, ¿no?, en diferentes periódicos. Así que bueno, hemos querido compartir con vosotros algunos resultados de la investigación que hicieron Singer y Forman, que nos parece realmente muy interesante. Y como digo, a lo largo de la próxima hora, tanto Alfonso como yo, vamos a hablar de este tema y daremos respuesta a varias preguntas, como por ejemplo, ¿por qué ser audaz? ¿Qué hacen los líderes audaces para tener más efectividad de liderazgo? Y también responderemos a, bueno, qué comportamientos, o mejor dicho, qué combinación de comportamientos podemos observar en aquellas personas que tienen liderazgo audaz. Creemos que es un tema muy interesante, así que vamos a por ello y, como siempre, al final del webinar dejaremos un pequeño slot de tiempo para que podáis interaccionar con nosotros y preguntar aquellas dudas que os hayan quedado. A día de hoy en las empresas generalmente se espera que un líder sea audaz y sea decidido, es decir, nadie quiere que el liderazgo sea temeroso, ¿no? Pero esto no significa tomar decisiones precipitadas ni decisiones que sean temerarias, sino que para nosotros lo que significa un líder audaz es que demuestre o que demostréis que lleváis el timón y que no os dejáis arrastrar por la corriente. Es un tema que no creemos que sea sencillo, y de hecho no vamos a decir que sea sencillo, y bueno, depende lógicamente también de las habilidades de cada uno, pero sí que os aseguramos que con la práctica todos podemos llegar a destacar y a convertirnos en líderes audaces. Así que vamos a conocer un poquito más sobre este tema y, como digo, vamos a dar respuesta, empezando por la primera pregunta o cuestión que queremos responder, que es ¿por qué ser audaz? ¿Por qué ser audaz? Aunque quizás lo que deberíamos plantearnos es ¿por qué no? Cuando hicimos este webinar y estuvimos viendo todos los contenidos, realmente queríamos empezar por esta pregunta y por este inicio, ¿no? Y preparando toda la presentación, buscando información y diferentes autores, a mí particularmente, bueno, pues hay una frase que me gusta mucho de un poeta alemán y que os quiero compartir, y dice: aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, empiézalo. La audacia tiene genio, poder y magia. En muchas ocasiones tenemos claro hacia dónde queremos ir o por dónde debemos empezar o qué le debemos decir a alguna persona u a otra, y sin embargo no damos ese paso. Llamémoslo prudencia, otras veces conformismo, pero muchas veces es miedo. El miedo lo que hace es paralizarnos y nos inhibe de cualquier acción, ¿no?
Y fijaos que, bueno, pues el miedo es algo natural que muchas veces sentimos y a lo largo de los siglos hay muchos, pues tanto filósofos como incluso economistas o escritores que lo que han definido es que a lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Y si me permitís la expresión, una de las mejores recetas, por así decirlo, para vencer este miedo es la introspección. Es decir, cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más valor tenemos para enfrentarnos a nuestros miedos. Y una de las principales características de los líderes más audaces y más efectivos que hemos podido conocer a lo largo del siglo XX, como por ejemplo pues Martin Luther King o Gandhi, fue precisamente esa introspección que hicieron cada uno de ellos para encontrar sus propios valores y para encontrar el coraje necesario para hacer realidad pues los sueños que muchos otros daban por imposibles o daban por perdidos, ¿no? Estamos aquí para básicamente trasladar el mensaje de que todos nosotros podemos incorporar a nuestro día a día pequeñas o grandes acciones que demuestren esta audacia y vamos a intentar descubrir cómo podemos hacerlo. Os invito a que os hagáis esta pregunta a cada uno de vosotros, es decir, cuando pensamos en comportamientos audaces o valientes y nos viene a la mente alguien que tenga estas características y estos rasgos, ¿qué nos viene a la mente? Esta pregunta la hemos hecho en diferentes seminarios, incluso también en formaciones que realizamos en diferentes clientes y hemos recopilado algunos ejemplos de posibles comportamientos que normalmente las personas identifican con alguien audaz o alguien valiente. Están aquí en pantalla, los podéis ver. Por ejemplo, son personas que se encuentran cómodos pensando a lo grande, no tienen miedo de los competidores, buscan proactivamente el feedback del resto, ya que sabéis que el feedback nos hace seguir creciendo y desarrollándonos, piensan de manera diferente, fuera de la caja, invierten en nuevas ideas, se sienten cómodos abordando grandes proyectos, asumen riesgos al desarrollar nuevos productos, hablan sobre temas controvertidos que nadie se atreve a hacerlo, se sienten cómodos defendiendo una posición diferente a sus superiores, tienden a tener un ritmo más rápido que los demás o que la media, están dispuestos a asumir su parte de responsabilidad ante decisiones impopulares y se sienten cómodos estableciendo metas que son extremadamente altas, ni más ni menos. Estos son algunos de los comportamientos. No quiere decir que para que seamos líderes audaces y tengamos efectividad en ello tengamos que hacer todos o todos al mismo tiempo, pero sí que desde luego nos van dando pistas sobre qué comportamientos realizan los líderes que son más audaces de los líderes que no tienen la audacia en su día a día o que al menos el resto no lo percibe como tal. Alguno quizás seleccionando alguno de estos comportamientos o de estas acciones esté pensando, oye, pues es que si pongo coraje y valentía o lucho por impulsar cambios, quizás me perjudica a nivel laboral o quizás me cortan las alas o alguien no esté de acuerdo, ¿no? Sin embargo, un artículo publicado en la pasada edición de noviembre-diciembre en Harvard Business Review, el profesor James Detter nos cuenta que la mayor parte de los actos valientes o audaces proceden de profesionales que son respetados dentro de todos los niveles en los que actúan, es decir, se encuentran en toda la pirámide, si queremos decirlo de esta manera, a todos los niveles jerárquicos. Y estos profesionales ya puede ser bien defendiendo un cambio estratégico arriesgado, que correspondería más quizás a alto nivel, pero también son profesionales que intentan modificar o evolucionar políticas o procedimientos o que perciben comportamientos poco éticos y los elevan para que se puedan gestionar porque creen firmemente que es lo que tienen que hacer. Con todo esto, lo que os queremos trasladar es que teniendo en mente tanto estas conclusiones del profesor James Detter como estos posibles comportamientos que tenemos en pantalla, al final lo que vemos es que la audacia no se requiere exclusivamente en situaciones muy decisivas o en grandes momentos, sino que en muchas acciones cotidianas requiere que los trabajadores pongamos en práctica ese coraje y actuemos con esa audacia y esa valentía. Recopilando los comportamientos, los autores de esta investigación, Singer y Folkman, lo que hicieron fue al final definir qué entendemos todos nosotros por liderazgo audaz, para a partir de esa definición estar todos alineados y construir en base a ello, es decir, establecer las bases. Y la definición la tenemos aquí en pantalla. Liderazgo audaz.
comportamientos que provocan ir más allá, ampliar los límites, teniendo un impacto inmediato y positivo tanto en las personas como en las organizaciones. Es una frase, una definición bastante completa y que, como decíamos, puede impactar o nos la podemos agenciar cada uno de nosotros independientemente del rol, nivel y responsabilidad que tengamos. Un líder audaz lo entendemos como el que está dispuesto a asumir riesgos de manera positiva, eso sí, entendiendo la cultura, la historia y la fuerza del negocio en el que cada uno esté. En un podcast que realizó el CEO de Lego, dijo que la mayoría de las empresas mueren de hambre, no mueren de hambre, sino que mueren de indigestión. Y se refería a que la mayoría tratan de hacer demasiadas cosas y eso es lo que las mata al final. Esto lo ligaba a la parte de valentía o audacia, porque no tenemos que confundir una cosa, ser audaz, con hacer muchas cosas a la vez o con estar constantemente promoviendo nuevas acciones e innovando. No significa eso, significa respetar en lo que la empresa es buena, respetar cuál es el propósito y cuál es la propuesta de valor de esa empresa e innovar desde ahí, desde ese conocimiento y desde ese respeto para hacer que las cosas vayan cada vez a mejor. Es un impacto positivo en la empresa, en las personas. Ahora mismo que ya, bueno, pues hemos compartido con vosotros lo que para nosotros significa liderazgo audaz, os queremos lanzar la primera de las preguntas para que vosotros interactuéis con nosotros y nos digáis qué opináis. ¿Creéis que el liderazgo audaz es algo que se puede medir o que no se puede medir? Enric, si quieres, Sí. podemos compartir esto con todos los asistentes. Sí, por supuesto. A ver, los asistentes ya deberíais estar viendo una pantalla de color azul y bueno, es muy fácil, ¿no? Solo debéis pulsar pues lo que consideréis, si es posible medir o no es posible medir, tal como Bea nos cuenta. Y de hecho veo que ya estáis votando, es decir que bueno, pues no, en nada lo cerraré y veremos qué opina la gente de si es o no medible. Bueno, pues si te parece, como ya hemos llegado al 100% de votación, perfecto. Genial. ¿Vale? Pues te voy a mostrar la respuesta y la respuesta es sí, con un sí aplastante además, 100%. No sé si te preparabas esta respuesta o no. Bien, me alegro que sea esta la respuesta, me alegro porque efectivamente sí se puede medir. En el último webinar o seminario fue también una mayoría aplastante, pero no tan aplastante, fue un 83% versus a un 17%, o sea que vamos mejorando, eso es una magnífica noticia. Exacto, ganamos. Pues nada, cuéntanos cómo, por favor. Muy bien. Bueno, como sabéis, el contenido de este webinar se ha diseñado a partir de una investigación que está basada, lógicamente, en datos. Nos gusta siempre tener presente a Peter Drucker, que decía que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Así que partimos de esa medición para analizar resultados y para poder adaptarlo a cada uno de nosotros. Yo creo que, bueno, si este 100% es aplastante es porque mucho seguro que ya nos conocéis o conocéis que todos los programas de Singer y Folman, nuestros socios estratégicos, están basados en mediciones. Y vamos a compartir con vosotros los ítems que hemos tenido en cuenta o que se tuvieron en cuenta para valorar el nivel de liderazgo audaz. ¿Qué hacen los líderes audaces? Como veis, estos 7 ítems se han extraído de los datos del Feedback 360, que todo esto está recopilado en esa gran base de datos, como decía, y lo tenéis en pantalla. Son 7 características que todos los líderes audaces hacen. 1. Desafían los enfoques tradicionales. Preguntar siempre el para qué de las cosas, el para qué hacemos esto y el por qué se hace de esta manera. Crear un ambiente de mejora continua, ese punto de crear desde la parte positiva que comentábamos antes. Hacen todo lo que está en sus manos para conseguir los objetivos, aunque también hemos mencionado que son personas altamente exigentes y que por tanto esas metas son retadoras, pero aún así hacen todo lo que esté en sus manos para conseguirlo y hacen además que los demás vayan más allá de lo que creían posible. Inspira, motiva y por eso consigue que los demás den lo mejor de sí mismos. Animan a los demás para que asuman retos desafiantes, reconocen de inmediato situaciones que requieren cambios y no se quedan ahí en ese reconocimiento de que necesita un cambio, sino que además el 7 es el que tienen el valor de hacer esos cambios que son necesarios. Tienen el valor de comunicar, de elevar y de tomar la iniciativa para hacer todo aquello que sea necesario cambiar.
Así que estos son los 7 ítems que hemos tenido en cuenta. Pero claro, el tema de liderazgo audaz o de la audacia no siempre es del todo positivo y con esto nos explicamos. Hay algunas personas audaces, por supuesto, pero que pueden ser malos líderes. ¿Por qué? Porque la audacia también o puede ser en algún caso que lleve algún comportamiento negativo, como los que tenéis, por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla. Estos comportamientos son agresivos, autocráticos o arrogantes. En ocasiones los líderes audaces pueden ser muy autoritarios en la toma de decisiones o suelen tener altos niveles de exigencia, que por una parte está muy bien, pero por otra, si se conduce desde el lado negativo, pueden crear situaciones de estrés en sus colaboradores y esto es lo que queremos evitar 100%. En lo que nos vamos a fijar es en esa parte de comportamientos positivos y fijaos que todo esto no es algo que hayamos diseñado o que hayamos hecho un brainstorming, sino que está extraído de la base de datos. En concreto, estos comportamientos son de la valoración de más de 8.000 líderes que se identificaron como el top 10 en su habilidad de liderazgo audaz. Es decir, de todos los líderes audaces se dijo, bueno, vamos a ver quiénes están en el top 10 y qué hacen estos líderes que mejor se les da esta parte de liderazgo audaz. Y en todos ellos había estos comportamientos en común, estos comportamientos positivos. Son expertos en influir en los demás en lugar de ordenar, desafían maneras constructivas los enfoques tradicionales, inspiran, ayudan a entender y encuentran la manera de mejorar nuevas ideas o ideas que se lancen dentro del equipo. Entonces, bueno, nos quedamos con esta parte de la derecha sin olvidar que la audacia lleva arraigada también una serie de comportamientos negativos que intentaremos dejar de lado o si los reconocemos, gestionarlo de la mejor manera para llevarlos al lado más positivo. Continuamos con algunas de las gráficas que os hemos traído y que queremos compartir con vosotros rápidamente porque ya sabéis que, claro, toda la investigación, si decimos que se puede medir, pues queremos compartir los principales hallazgos, ¿no? En base numérica. La primera es, bueno, lógicamente, la relación tan lineal que existe entre el percentil de liderazgo audaz y el percentil de efectividad de liderazgo. Y aquí lo veis perfectamente, es decir, a mayor liderazgo audaz, mayor efectividad como líderes tendremos o seremos percibidos como mejores líderes en esa efectividad. Por otro lado, aparte de esta correlación tan lineal entre la efectividad de liderazgo y liderazgo audaz, hemos extraído algunas gráficas, como decía, dando respuesta a posibles preguntas. La primera de ellas es, ¿a la gente le gusta tener un líder audaz? Si lo pensarais cada uno de vosotros, ¿qué diríais? ¿Queréis que vuestro líder sea temeroso, no se enfrente a situaciones, no tenga la respuesta, le cueste tomar decisiones o preferís que sea audaz? Bueno, pues posiblemente todos digamos la segunda de las opciones y bueno, esto básicamente está reflejado en una muestra de prácticamente 50.000 líderes que tienen equipo directo a su cargo. Y lo que muestra la gráfica precisamente es esto. A mayor nivel de liderazgo audaz, mayor es la satisfacción y compromiso de sus colaboradores. Fijaos como en el top 10, si nos vamos a la parte de liderazgo audaz, los mejores siendo líderes audaces, tienen hasta un 80 de percentil en la satisfacción y compromiso de los trabajadores, que es un índice altísimo y que hoy en día, bueno, pues sin lugar a dudas, todos estamos preocupados en conseguir la satisfacción y compromiso de los colaboradores. Aquí hay una de las claves, liderazgo audaz. Potenciando todas las habilidades de este tipo de liderazgo, conseguiremos satisfacción y compromiso. Otra de las preguntas fue, ¿las personas que trabajan para un líder audaz son propensas a renunciar a su trabajo? Es decir, ¿la gente suele pensar en irse a otro trabajo o prefiere quedarse cuando tienen un líder que sea audaz? Y aquí, como veis, la relación es inversamente proporcional a las anteriores, es decir, a mayor nivel de liderazgo audaz, inferior es el porcentaje de empleados que piensan en irse de la compañía. Es verdad que para cambiar de trabajo, para irse a la compañía hay muchísimos factores y dependerá del momento personal, profesional y de un montón de cosas,
Pero está claro, y muchísimas investigaciones así lo demuestran, la razón número uno por la que un empleado empieza a pensar en abandonar la empresa es un mal jefe, un mal líder, alguien que no sea referente, que no les influya, que no les impacte, que no tome decisiones y que no sea un referente al final interno para ellos. Todo eso lo que hace es que aumente la rotación, que los empleados estén peor en su día a día y eso al final, bueno, pues impacta en el clima, en el compromiso, etcétera. Y aquí lo que vemos es eso. A mayor liderazgo audaz, menor es el porcentaje de personas que piensan en irse de ese equipo o del lado de ese jefe, de ese líder. Otra de las preguntas fue, ¿la gente, las personas de los equipos están dispuestas a hacer un esfuerzo extra cuando trabajan con ese tipo de líderes? Y fijaos en esta gráfica, porque de nuevo teniendo abajo el percentil de liderazgo audaz y a la izquierda el porcentaje de empleados que están dispuestos a hacer ese esfuerzo extra, fijaos en el top 10 de líderes audaces, o sea, los mejores en esta habilidad, en este liderazgo, consiguen prácticamente un 70% de que el equipo esté dispuesto a hacer ese esfuerzo extra. Es muchísimo. En momentos de cambio, en momentos difíciles, cuando necesitamos que el equipo esté al pie del cañón, el 70% estaría dispuesto, sin duda, a hacer ese esfuerzo extra si su líder lo requiere, cuando ese líder tiene el liderazgo audaz pues más asentado y como gran fortaleza. Por último, ¿qué hacen los líderes para tener más efectividad de liderazgo? O sea, con este resumen es verdad que bueno, pues depende del perfil, depende de la empresa, depende de las responsabilidades, pero como la muestra es bastante amplia y de diferentes sectores e incluso países que luego veremos, se determinó que hay un factor común en todos ellos, independientemente, como digo, de la posición o incluso país. Y lo que vieron los autores, Singer y Folman, es que los líderes audaces suelen tener también un alto potencial. Fijaos que abajo tenemos de nuevo pues el percentil de liderazgo audaz y a la izquierda las personas que están consideradas como high potentials o como altos potenciales. Más de un tercio está considerado como high potential cuando corresponden al top 10 de liderazgo audaz. O dicho en otras palabras, si nos fijamos también, vale, no solo en líderes que tengan equipo a su cargo, sino en profesionales individuales, ¿no? Por así decirlo, que no tengan equipo, pues aquellos que también obtuvieron puntuaciones o calificaciones más altas en su nivel de audacia, recibieron también calificaciones más altas en su evaluación del desempeño. Los que estaban en el cuartil superior, pues están en percentil 80 en evaluación del desempeño, frente a que los que están por debajo del percentil 75 en liderazgo audaz están en un percentil 40 de evaluación del desempeño. Son datos significativos, ya que nos muestran que a mayor nivel de liderazgo audaz suele estar alineado con personas que también tienen un alto desempeño dentro de sus organizaciones. Por tanto, para resumir todo lo que las gráficas han dicho, lo vamos a hacer en 3 puntos clave, principalmente. El primero de ellos es que el liderazgo audaz es un aspecto clave porque impacta en ti. Y lo vimos con la primera de las gráficas. A mayor liderazgo audaz, mayor efectividad de liderazgo. Por tanto, impacta en cada uno de nosotros. En segundo lugar, impacta en el equipo. Los datos nos demuestran que a mayor liderazgo audaz aumenta el compromiso, la retención y la voluntad de la gente del equipo por hacer un esfuerzo extra. Y por último, impacta en tu carrera. Evaluaciones del desempeño altas y ser identificado como un high potential permite asumir nuevas responsabilidades y promocionar a niveles más altos de las organizaciones. Es que yo me quedaría con estos tres factores clave. 1, impacta en ti. 2, impacta en el equipo. 3, impacta en tu carrera. Está claro que el liderazgo audaz es un liderazgo muy importante. Antes comentaba rápidamente que está presente en todas las categorías y también en todos los países. Y aquí fijaos que tenéis una tabla que nos muestra en qué región hay mayor porcentaje de líderes audaces y en qué región menos. Como veis, en Estados Unidos hay un 34%, encabeza esta lista, o al menos esta lista que, como veis a mano izquierda, se ha hecho con más de 52.000 líderes a nivel mundial. Y en segundo lugar está Asia con un 20%.
fijaos que este resultado llamó enormemente la atención de los investigadores cuando descubrieron esto, pero bajando un poquito de detalle dentro de Asia, ¿qué pasaba? ¿Por qué tenía esa segunda posición dentro de este estudio global? Vieron que había enormes diferencias entre un país y otro. Por ejemplo, en China había un 38% de líderes que tenían liderazgo audaz, frente a Corea del Sur en un 24% y por último lugar, por poner un ejemplo, estaba Japón con un 6%. Lógicamente, esto responde a que culturalmente nada tiene que ver un país con otro. Al final la media, pues de toda la muestra que se hizo está en un 20%, pero sí que cabía destacar estas grandes diferencias entre unos países y otros. Como veis, Europa está a la cola en este estudio con un 9%. También es verdad que la muestra no es tan elevada como en otras zonas geográficas, por tanto, nuestro compromiso está aumentar esa muestra a nivel España, a nivel Europa, para bueno, pues actualizar esta norma dentro de unos meses y ver si el porcentaje de líderes audaces aumenta un poquito más, que yo estoy segura de que así será. Vamos a hacer, Enric, otra de las preguntas para que todos los oyentes puedan interactuar y contestar. Perfecto, pues esta es la pregunta. En las empresas, ¿dónde vemos más coraje o audacia? Y podéis seleccionar, bueno, pues como podéis ver, entre el top management, el senior management, el middle o bien los supervisores. Y bueno, pues ya sabéis cómo se vota, ya estáis viendo la pantalla azul, porque de hecho observo que ya estáis votando. Y vamos a ver qué resultados tenemos y de hecho es interesante. No sé si recuerdas el dato de la última vez que hicimos esta pregunta para poderlo comparar. Sí, el dato exacto no lo sé. Ahora, bueno, voy a ver las respuestas y luego te lo digo, para no, por Claro, si claro, hay claro. alguien que está ahí todavía pensando. Y no Para nos no lo digas influir. aún, no vaya a ser que influenciemos la respuesta, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, sí. por si lo recuerdas, enseguida lo Sí. vamos a ver. De hecho, estamos llegando al final de la votación, ya estamos en un 83%. Muy bien, pues te voy a mostrar las respuestas. Mira, tenemos un empate entre el top y el senior con un 32%. Ujú, Serían los dos más votados. Y luego ujú, tenemos, bueno, pues el middle con un 26 o un 11% el último caso, ¿no? De los supervisores. ujú, ujú. Ahora sí nos No, lo puedes ahora decir. sí. Ahora sí que os descubro qué pasó en la anterior vez que hicimos esto. Pues fijaos, voy a ser sincera, me ha sorprendido porque la última vez nadie contestó la categoría de supervisores. Nadie, hubo un 0% de respuestas. Aquí ya hay un 11, o sea que algo es algo. Pero coincidía también en que las categorías más votadas eran top y senior management. Correcto, sí, sí, yo sí lo Eso recuerdo también. sí que coincidía. Pero bueno, me llamó la atención la última vez la parte de supervisores. Os voy a poner en pantalla lo que el estudio en sí descubrió o dijo. A ver si paso la slide. Adelante. Perfecto. Ahora. Fijaos, no solo tenemos por categorías, también está distribuido por género, por hombres y mujeres. Y es verdad que, bueno, independientemente de la categoría, más o menos el percentil anda en torno al 50 y el 60. Pero la categoría de supervisores es la que mayor audacia presenta. Fijaos que fue también una sorpresa, ¿no? Para nosotros y para los investigadores cuando realizaron esta encuesta, porque a priori lo que todos pensamos es que el mayor nivel de audacia o de liderazgo audaz está arriba en el top management. Bueno, es curioso. Muchas veces cuando debatimos en torno a esto puede ser que haya algunos rasgos generacionales o incluso de experiencia como tal o edad que influyan, ¿no? En ese carácter de promover nuevas ideas, de estar al pie del cañón, de intentar, bueno, pues tener esa valentía de decir lo que se piensa en la parte de supervisores. Y sí que hay estudios que lo que nos dicen es que a medida que se va, bueno, pues teniendo más años en la carrera profesional, la gente tiende a hacer o repetir lo que les funciona. Es decir, cuando dan con la clave de que algo les funciona, lo mantienen estable. Y eso, bueno, pues digamos que puede repercutir en que la audacia sea un pelín inferior en el resto de categorías. Alfonso, Enric, no sé si vosotros estabais también haciendo vuestras apuestas, os sorprende la votación o estáis de acuerdo con esto.
Bien, yo creo que has dado en la clave al hablar de los supervisores. La anterior vez recuerdo que nadie había apostado por que fuesen los supervisores en la parte del management de una compañía más audaz, y sin embargo lo son. Y creo que puede tener también algo que ver en lo que comentabas, ¿no? Ese aire fresco, esa idea de aportar cosas nuevas, de poder ser un poco más arriesgados, de no ser tan respetuosos con el status quo. Y también a medida que van subiendo en esas escalas del management, pues ese conservadurismo que viene de esto no funciona y no lo toco, la magnitud o las magnitudes de decisiones que tienes que tomar también pueden incidir en ese conservadurismo. Pero luego también llama la atención el que en el top management haya un pequeño incremento con respecto al senior y al middle en la valentía, ¿no? En la audacia. Interesante, sí. Cuando menos muy interesante. Lo es. Muy bien. Muy bien, pues Alfonso, te cedo la palabra para que nos empieces a dar respuesta a este segundo bloque del webinar. Muy bien. Bueno, pues ante la pregunta de si puede un líder ser excesivamente audaz, vamos a verlo. Vamos a ver cómo hicieron los investigadores para dar respuesta a esto, ¿no? Bien, cogieron a casi 52.000 líderes, sus informaciones en la base de datos de nuestros 360, y vieron interacciones entre buen juicio y audacia. Lo que vieron es que si el buen juicio es una fortaleza, pero la audacia no es, la probabilidad que tienen estas personas de ser líderes extraordinarios es de un 1%. Si es a la inversa, es decir, si la audacia es una fortaleza, pero el buen juicio no lo es, se incrementa a un 4%. Tampoco es que la probabilidad de ser un líder extraordinario de esta tipología de personas sea alta, ¿no? Sin embargo, lo que vieron es que nadie va a seguir a un líder audaz que tenga un mal juicio, porque nadie quiere ir o seguir a personas que sean muy valientes, que sean muy audaces, pero que realmente no utilicen el sentido común, que no utilicen el buen juicio a la hora de analizar, de resolver problemas, de plantear soluciones, ¿no? Nadie quiere ir audazmente a donde ninguna persona sensata va, ¿no? Entonces no cabe la menor duda de que a esa pregunta de que si los líderes pueden ser excesivamente audaces, lo son cuando no siguen los criterios de un buen juicio, de un buen análisis, de una buena toma de decisiones. En ese momento nuestros equipos no nos van a seguir. Bien, si los líderes fueran menos audaces, ¿aumentaría la probabilidad de que fueran extraordinarios? Vamos a ver qué respuestas salieron de la investigación. Lo que hicieron en este caso fue ver la interacción entre, como decíamos, buen juicio y audacia. Si el buen juicio no es una fortaleza, pero la audacia está por encima de la media, no ya que sea una fortaleza, sino que esté por encima de la media, la probabilidad de ser líder extraordinario es de un 0,1. Cuando las dos son una fortaleza, como veíamos, podemos pensar que es 1 de buen juicio y 4 de audacia, podemos pensar que eso nos daría un 5, y lo que vieron en la base de datos, y les llamó también poderosamente la atención, es que cuando ambas son una fortaleza, es decir, personas, líderes, que incrementan o que añaden a su buen juicio la audacia, se van a una probabilidad del 95% de ser líderes extraordinarios.
vieron qué ocurría si a la audacia le incrementaban o le añadían la fortaleza de visión estratégica. Y como veis, la probabilidad se va a un 97%. Y añadieron un tercer comportamiento. Vieron qué interacción había si, además de ser fuerte en audacia, eres muy fuerte también en establecer relaciones positivas con los demás. Y vieron que también el nivel incremental era muy potente, se iba a un 91% de probabilidades de estar o de ser un líder extraordinario. Entonces, lo que realmente está trasladando esta investigación es que cuando a una fortaleza como de líder audaz le incrementas el buen juicio o le sumas ser fuerte en establecer relaciones o ser fuerte en tener una visión estratégica potente, las probabilidades de ser líderes extraordinarios se multiplican. Son absolutamente exponenciales. Bien, perdonad que... Ahora. Bien, Enrique, si te parece, lanzamos una nueva pregunta a la audiencia sobre con qué competencia o comportamiento se identifica más cada uno de vosotros. Por supuesto, Alfonso, y aquí la tenemos. Ya está puesta para que podáis votar y podéis seleccionar, como observáis, entre buen juicio, visión estratégica, relaciones positivas o audacia. Y bueno, efectivamente, estáis votando ya. Y os dejamos unos segunditos más para acabar, pero bueno, como ya tenéis mucha práctica, vais muy rápido, con lo cual enseguida ya vamos a tener los resultados en 3, 2, 1, ya casi nada. Bueno, fantástico. Pues mira, Alfonso, te voy a mostrar lo que nos han contestado y es un empate a un 25% del 100%. Es decir, que bueno, pues no sabría decirte, claro. ¿Cómo lo ves? Veo difícil formar gobierno. Claro. Justo estaba y todas las coaliciones están ahí abiertas. Bien, sí que llama la atención, ¿no?, este equilibrio, ¿no? Pero nos da pie a continuar haciendo reflexiones a las que llegaron Zenger-Follman con su estudio. Perfecto, pues continuamos. Oculto esto, exacto, y continuamos. Perfecto. Adelante. Bien, ahí está. Bien, siguiendo en el análisis del buen juicio, la visión estratégica y las relaciones positivas, también analizaron qué combinación de comportamientos convierten al liderazgo audaz en una fortaleza profunda. ¿Qué nos dice vuestras votaciones y qué nos dice lo que hemos acabado de ver sobre la visión estratégica, el buen juicio y las relaciones positivas cuando interactúan con la audacia, ¿no? Siguiente reflexión. Si carecemos de un enfoque audaz, pero somos razonablemente expertos o fuertes en alguno de los otros enfoques, podemos incrementar y aumentar nuestra efectividad como líderes aumentando nuestro enfoque audaz. Y sin embargo, si somos razonablemente audaces, podemos aumentar nuestra efectividad al aumentar nuestras habilidades en cualquiera de los tres enfoques, bien a través de un buen juicio basado en un buen análisis, resolución de problemas y toma de decisiones, o bien incrementando nuestra visión estratégica, o bien estableciendo e incrementando nuestras relaciones positivas. Dos enfoques bien distintos. Nuestra investigación y nuestras acciones formativas para tratar el tema de la audacia en el liderazgo disponen de un assessment, como os decía, basados en esta investigación, que lo que nos van a dar o lo que nos va a indicar este assessment es qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras preferencias, hacia dónde de forma natural tendemos. También esta evaluación nos va a decir o nos va a orientar de cómo convertirnos en un líder audaz. Nos va a decir qué comportamientos son los que
preferimos y qué comportamientos son los que más retorno nos pueden dar. Lo que sí que es cierto es que no es un assessment o no es un indicador de nuestra competencia en estas áreas, ¿no? Como decía Bea al inicio del webinar, sí que a través de un 360, de nuestro 360, hay ciertos ítems que pueden medir esa audacia. Bien, ¿cómo podemos volvernos más audaz? En una primera aproximación podríamos pensar que podemos ser más audaces cuando somos más agresivos, o cuando somos más espontáneos, o cuando no pedimos permiso, o cuando sorprendemos porque hacemos lo inesperado. Pero realmente estos comportamientos no nos llevan a una mayor audacia. Podemos preguntarnos qué puede hacer un líder sin mostrar estos comportamientos inadecuados, esa agresividad que puede molestar a terceros, o esa espontaneidad, o el no pedir permiso, o ser demasiado sorpresivos y hacer cosas inesperadas. Pero ¿qué comportamientos pueden incrementar nuestro nivel de audacia? Bien, nosotros para enfocar el desarrollo de la audacia proponemos el trabajar sobre entrenamiento cruzado para construir fortalezas. Y vamos a poner un ejemplo de deporte en el que se utiliza el entrenamiento cruzado. Y viene de nadadores olímpicos, de cómo se entrena y cómo se entrenaba Michael Phelps, el famoso nadador que es la persona que más medallas olímpicas ha obtenido en la historia. No simplemente nadaban más, hacían otras cosas. Michael Phelps practicaba boxeo porque aumentaba la fuerza de la parte superior de su cuerpo y la resistencia de sus hombros, hacía pesas porque aumentaba su potencia y la explosividad y le ayudaban a dar giros mucho más potentes al llegar al final de la piscina, o practicaba el jiu-jitsu brasileño porque por un lado fortalecía el tronco y por otro lado mantenía la calma en la mente y mantenía la calma cuando tenía que estar bajo presión, ¿no? Entonces realmente todas estas cosas incrementaban la capacidad de nadar y de nadar más rápido y de nadar mejor. Bien, pues en base a esa teoría o filosofía o enfoque de liderazgo o de entrenamiento cruzado, estos son los 8 comportamientos compañeros, llamamos comportamientos compañeros aquellos que tienen relaciones estadísticas muy significativos con el liderazgo audaz y que lo van a incrementar, lo van a hacer más exponencial ese crecimiento, como vimos que ocurría con la visión estratégica, el buen juicio o las relaciones. Primero de ellos es dirigir por resultados, inspirar y motivar, innovar, convertiros en un campeón. Y en esto, cuando hicimos la adaptación de los materiales y la traducción, Bea y yo tuvimos nuestras reflexiones de cómo traducirlo bien al castellano, ¿no? Y ahora, cuando toquemos este comportamiento, veréis por qué nos decidimos por convertirnos en un campeón, ¿no? La perspectiva estratégica, el foco en el mundo exterior, la comunicación y tomar la iniciativa. Estos son los 8 comportamientos. Ahora vamos a ir desgranando comportamiento a comportamiento el por qué. La diferencia entre qué hace un líder temeroso en ese comportamiento y cómo se comporta un líder audaz en ese comportamiento y algunas ideas. Bien, sin duda alguna, dirigir por resultados es la que presenta la mayor evidencia de un liderazgo audaz. Es la que tiene una mayor correlación estadística. Un líder temeroso se resiste a tomar metas desafiantes. Sin embargo, los líderes audaces están dispuestos a asumir metas desafiantes y pedirles a los miembros de su equipo que se esfuercen más. Os proponemos que consigáis que otros os ayuden a elevar el listón. Que invitéis a los miembros de vuestros equipos a proponer 2 metas que sean muy disruptivas, muy desafiantes. Bien, inspirar y motivar. Inspirar a otros, sin duda alguna, es audaz. Los líderes que son temerosos
son emocionalmente como un erial. Los líderes inspiradores se puede inspirar de muchas formas, pero siempre la conexión emocional está ahí. Los líderes audaces siempre están buscando vías para inspirar y para motivar a otros para que alcancen un alto desempeño. Por lo que os proponemos que transmitáis vuestra pasión, el compromiso que sentís sobre vuestro trabajo y por lo que estáis haciendo. La fuerza más poderosa para crear altos niveles de implicación y compromiso dentro de vuestros equipos, sin duda alguna, puede ser la inspiración. Sí que es cierto que ese liderazgo audaz necesita el push and pull, ¿no? Que dicen los anglosajones, ¿no? Y aquí os ponemos los resultados de cómo impacta en la audacia del liderazgo cuando no tenemos ninguna de las dos competencias o comportamientos como fortaleza, es decir, no somos fuertes orientando resultados, ni somos fuertes inspirando a otros, y nos sitúa en un percentil 35. Cuando somos fuertes en dirigir por resultados nos lleva al 68, algo más en inspiración nos lleva a un 73, pero ya cuando combinamos las dos estamos en percentil 90 de inspiración, cuando combinamos la orientación a resultados con la inspiración y motivación, ¿no? Bien, en innovación, ¿no? Ayudar a las personas a encontrar un camino mejor, sin duda alguna, es audaz. Los líderes temerosos siempre tienen esa frase de, bien, si funciona mejor no lo tocamos, ¿no? Sin embargo, los líderes que son audaces buscan de forma constante nuevas formas de hacer las cosas, de analizar los procedimientos y encontrar la mejor forma de optimizarlos, ¿no? Su actitud siempre es la de que hay una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Os invitamos a que hagáis preguntas desafiantes, ¿no? Las ideas más innovadoras normalmente desafían el status quo, ¿no? Desafían las prácticas existentes. Consigue la ayuda de otros miembros de tu equipo para pensar en una nueva forma de conseguir las cosas, de lograr las cosas. Convertiros en un campeón, ¿no? Los líderes audaces se presentan voluntarios. Los líderes temerosos siempre se quedan callados, siempre se quedan con un paso atrás, y sin embargo los líderes audaces siempre son los que saltan a la palestra, los que son voluntarios en convertirse en campeones, en gestores, en impulsores de nuevos proyectos. Esas veces que en las mesas de trabajo en equipo la gente se queda callado cuando se pone un reto y nadie quiere dar el paso a asumirlo, el líder audaz, el campeón, el que se convierte en un campeón es el que da el paso, ¿no? Entonces os proponemos que os establezcáis un objetivo para convertiros en un campeón de algo este año, en este ejercicio. El que os ofrezcáis, el que os propongáis para desarrollar, implementar, pilotar y gestionar e impulsar una idea o un proyecto. La perspectiva estratégica, ¿no? El tener una visión clara y distinta, sin duda, es audaz. Los líderes temerosos se conforman con entender la estrategia y asumen que los demás la tienen clara, y sin embargo los líderes audaces son fuera de serie, que recuerdan de forma constante a otros la visión, lo que necesitan para alcanzarse los objetivos, les sacan de la visión a corto plazo y del día a día para ayudarles a visualizar el futuro, y ayudan continuamente a los miembros de sus equipos a ver posibilidades futuras y no quedarse en la realidad actual. Ponen el foco en el mundo exterior. Y poner el foco en el mundo exterior sin duda alguna es audaz. Los temerosos centran su atención en cuestiones internas, en problemas. Los líderes audaces miran fuera de la organización para comprender las necesidades de sus clientes internos o externos, para comprender cómo están los competidores, cómo está la situación general, los problemas, etcétera. Con lo que os proponemos que leáis, que estudiáis, que hagáis preguntas sobre lo que está sucediendo fuera de vuestra organización. Los líderes audaces comunican de una forma muy poderosa, ¿no? El líder temeroso supone que los otros saben lo que está pasando y que no necesitan formación o información adicional. Sin embargo, los líderes audaces constantemente están buscando oportunidades para comunicar, para reforzar, para compartir información relevante con otros.
y por eso os proponemos que os pongáis en el lugar de vuestras audiencias, de vuestros equipos y que os preguntáis qué necesitarían saber o aprender si estuvieseis vosotros en esa situación. Y muchas veces la mejor manera de comunicarnos es escuchar activamente a vuestros equipos, a vuestros colegas, a vuestros clientes, a vuestros proveedores, para ser capaces de satisfacer sus necesidades. Tomar la iniciativa, ¿no? El líder temeroso espera que le digan qué tienen que hacer. Los líderes audaces dan rápidamente pasos para actuar cuando ven problemas, para analizar y ponerse en marcha, en tomar acciones sobre conflictos. Pues buscar oportunidades para superar esas expectativas y hacerlo ya, no esperéis más, ¿no? Bien, ¿cuál es vuestro plan para ser un líder audaz? Tenéis 8 comportamientos. La mayoría de las personas no cambian porque no saben qué tienen que hacer. Vosotros sí ya sabéis qué 8 comportamientos os pueden ayudar a mejorar vuestra audacia. Y veis, os hemos explicado de dónde surgen esos comportamientos, que surgen de una investigación, correlaciones estadísticas que hacen y multiplican la audacia y convierten la probabilidad de ser líderes extraordinarios y por lo tanto mejorar vuestra eficacia como líderes de una forma exponencial. Os proponemos que seleccionéis alguno de estos comportamientos compañeros según vuestras pasiones, según lo que os guste y según las necesidades de vuestra organización, las necesidades de vuestra posición actual. La investigación, como os decíamos, muestra que la mejor manera de trabajar sobre la audacia es a través de estos comportamientos compañeros. Y por último, 2 ideas. Recordar que incluso un modesto aumento en la audacia puede tener un impacto tremendo. Fijaros qué impacto tan potente tiene pasar del percentil 10 en liderazgo, en audacia, al percentil 50, nos eleva de estar en una eficacia de liderazgo global menor a 10 a estar por encima de 50. O pasar de percentil 40 a percentil 90 en audacia, cómo nos multiplica por 2 la eficacia global de nuestro liderazgo. Y por último, una reflexión que parece obvia, pero que es clave, que dice que las puertas se abrirán para aquellos que son suficientemente audaces como para llamar. ¿Cuántas veces nos quedamos callados? ¿Cuántas veces no damos el paso? ¿Cuántas veces no hacemos esa llamada para ofrecer un servicio, para pedir ayuda, para 1000 cosas? Y los que no lo hacen, los que no llaman, no se les abren las puertas, ¿no? Mil gracias por vuestra atención y si os parece abrimos el turno de preguntas. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pues efectivamente, este es el momento en que, bueno, pues si hay alguna cosita que no os ha quedado clara, que queréis repasar, que queréis comentar, pues, bueno, pues es el momento de que podamos preguntar, ¿no? O podamos hablar todos. Tenéis 2 formas para hacer esto. Una, o bien es pulsando ese icono que hay con un dibujito en una mano. En tal caso os abriría el micrófono y así podemos hablar directamente y podéis consultar directamente con Bea o con Alfonso. Y si no, tenéis la oportunidad también pues de escribirlo, ¿no? De escribir ahí en el interrogante y en tal caso nos quedará escrita la pregunta y yo la trasladaré a nuestros ponentes para que nos las respondan. Entonces, bueno, es el momento en que vosotros podáis decirnos algo. Estamos, bueno, esperando si hay alguna duda. Tengo la sensación de que ha quedado todo muy claro, Alfonso y Bea, porque de momento no veo ninguna preguntita por aquí. Bueno, pues viendo que no tenemos ninguna pregunta, os voy a dar las gracias una vez más, tanto Alfonso como Bea, por haber compartido vuestra experiencia y vuestros conocimientos esta tarde aquí con nosotros.
Y sin más, pues voy a despedir. Espero que la sesión haya sido fructífera y haya gustado a todos nuestros asistentes. Desde luego a mí me parece un tema apasionante y que, como bien dices, pues nos da ahora ya muchas pistas pues para decidir, bueno, pues hacia dónde queremos ser para ir para ser líderes audaces. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Beatriz, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a Muchísimas vosotros gracias. y muchas gracias a todos los asistentes por haber participado en el webinar. Mira, si me permites un segundo, tenemos una pregunta de último segundo y me parece que sería interesante si la pudiéramos leer. Y Por es supuesto. Enrique Tapias, que nos dice, ¿dónde dejamos el tema de la predictibilidad? El ser predecible frente a las 8 acciones planteadas. No sé quién quiere contestar. Nos dice que el ser predictible ayuda a ser un buen líder. Nos lo pregunta, si el ser predictible ayuda a ser un buen líder. Predecible, confiable. Bueno, yo creo que sin duda el ser predecible, es decir, que la gente sepa cómo te comportas porque sigues unos valores y unas pautas, nos va a ayudar. Pero no necesariamente es relacionable con los 8 comportamientos, ¿no? Sí que es cierto que tus equipos, tus colegas, tus clientes, tus proveedores, cuando tú tienes unas pautas de comportamiento y saben cómo vas a reaccionar ante situaciones en las que haya posibilidad de innovar, si tu equipo sabe que siempre que da una idea lo que presuponen es que tú la vas a aceptar y vas a motivarles a todos para que la mejoren y que den más ideas, pues será mucho más fácil que den nuevas ideas que si no eres predecible y unas veces lo haces y otras no. Y así en el resto de comportamientos, o sea que sí, Enrique, yo creo que sí que tiene un impacto esa forma de actuar, ¿no? Es lo que tú llamas ser predecible. No sé qué opinas, Bea. Estoy de acuerdo. Cuando Enrique nos ha lanzado la pregunta, gracias por cierto por participar y por lanzarla, me estaba viniendo a la mente qué pasaría si no es predecible. Y esta mañana justo que he estado con una persona, con una coachee, me contaba que tuvo la experiencia de estar con una persona, con un líder que era cero previsible y nunca sabía por dónde iba a reaccionar, y al final lo que generaba en ella era un desgaste emocional muy fuerte porque nunca iba a saber la reacción. Claro, esto en los colaboradores a veces puede ser una sorpresa grata y otras veces no. Por tanto, cuanto más predecibles seamos en los buenos comportamientos, yo creo que mejor, en base a lo que hemos comentado de crear una cultura de mejora continua, de que nadie tenga miedo a lanzar nuevas ideas, de ir a por ello, etcétera. Pero independientemente de esto están luego los 8 comportamientos, o sea que estoy de acuerdo con lo que apuntabas, Alfonso. Muy bien, pues mira, Rafael nos dice que es un enfoque muy interesante y que muy buen expuesto. Pero tengo una pregunta de Ana que nos pregunta que al trabajar la comunicación, ¿esta debe contener algo específico o ha de ser de algún modo especial? Bien, yo creo que cuando trabajas comunicación, utilizando un libro de uno de nuestros colaboradores, que es Arturo Gómez, habla de las 3 distancias de la comunicación, ¿no? Yo creo que tienes que poner foco en cómo actúas en la primera distancia, es decir, en la interacción que tienes bien en el tete a tete o con grupos muy pequeños. Tienes que también que poner foco en cómo interactúas y cómo presentas en reuniones, cómo convences, cómo inspiras, cómo convences. Y actualmente también tienes que tener claro la tercera distancia, ¿no? Y la tercera distancia se relaciona ya con grandes audiencias, pero más pensando en esas grandes audiencias a través de redes sociales, a través de LinkedIn o de Facebook o de Twitter o de cualquier otra
herramienta en la red, ¿no? Entonces, hay que comunicar y hay que comunicar bien en esas tres distancias, sin duda. Pues mira, fantástico, gracias. Digo, mira, pues estaba viendo que parece ser que nos estamos animando ahora precisamente al final, ¿no? Pero bueno, perfecto, porque mira, tenemos una consulta desde Chile, de Lucía Ulloa, que nos comenta que considerando los porcentajes de líderes audaces vistos en la exposición, que en Sudamérica es de un 13 más menos, ¿están las empresas preparadas para recibir y comprender a los líderes audaces? Siendo que a medida que avanzan en los cargos, se vuelven más conservadores, nos comenta. Bien, yo me voy a remitir a una investigación que hicieron Zenger Folman hace 2 años, que fue analizar, los que habíais seguido otros webinars nuestros, conoceréis que la primera investigación que hicieron Zenger Folman fue en el año 99, fue del año 99 al año 2002. Analizaron a más de 20.000 líderes en Europa, Asia y América. Hicieron feedback 360 sobre 180 comportamientos y los correlacionaron sus resultados con 9 indicadores de empresa: rentabilidad, retención de clientes, rotación de personal, etcétera. Vieron que el 10% de los mejores líderes en el 360 era el 10% que mejores resultados obtenían. Le llamaron líderes extraordinarios a ese 10% porque eran sus resultados extraordinariamente mejores. Bien, analizaron qué les separaba, qué les diferenciaba a ese 10% del resto. Vieron que eran 16 competencias. Bueno, pues hace 2 años, Zenger y Folman lo que quisieron ver es si había cambiado algo, si había competencias diferentes de esas 16. Vieron que esas 16 competencias seguían ahí, que seguían siendo totalmente diferenciadoras, lo que nos viene a decir que el liderazgo es bastante atemporal y universal, es decir, lo que hacía que hubiese personas que siguiesen a Carlomagno o a Napoleón o a otros líderes de la historia, hace que también nosotros seamos ahora capaces de seguir a nuestros líderes. Pero sí que vieron que en el mundo actual había algo que era muy constante, que era la disrupción, que era cambios muy rápidos, cambios de modelo, y vieron que había 3 competencias que habían adquirido importancia, ¿no? Primero, la velocidad, y se centraron en analizar speed, el liderazgo veloz. Los líderes tienen que ser muy rápidos en ver las nuevas tendencias y actuar de forma rápida. Los líderes tienen que ser audaces, y es esa segunda, es decir, no solamente hace falta ser rápido, sino que tienes que ser valiente a la hora de tomar decisiones y de poner en marcha cambios. Y los líderes tienen que tener learning agility, tienen que tener una capacidad de aprendizaje muy ágil, porque lo que se ve en estos días, no solamente por Zenger Folman, sino por muchos otros estudiosos, es que hay una necesidad de formarte rápidamente en un montón de cosas, porque el mundo está cambiando muy rápido y tenemos que ser capaces de cambiar nuestros conocimientos, incorporar nuevas habilidades, incorporar nuevos conocimientos teóricos. Fantástico. Mira, pues por último os puedo decir que Javier Barragán nos dice desde Colombia agradecerle el espacio, y que le sorprenden las estadísticas y que será muy bueno influenciar en ser más audaces desde nuestros cargos que siempre propongamos. Y simplemente pues nos da las gracias, y es la última consulta en texto que tengo por aquí. Es decir, yo os vuelvo a dar las gracias, Alfonso, Beatriz, y ahora sí, me despido hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes.